Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, chicos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Me presento. Que les habla es el profesor de Historia, Rodolfo Espinosa, a nombre de la institución Nimbus. A cada uno de ustedes les doy la bienvenida, a nombre del director general, el profesor Isidoro Ruiz, y en nombre también del asesor académico, el profesor Oscar Reinaga. Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida a la institución Nimbus. Muy bien. Bueno, espero que este diálogo sea entretenido, importante, ¿no? Y que ustedes puedan cumplir, Buenas tardes, digamos, profesor. de alguna u otra manera, digamos, sus expectativas. Entonces, repito, mi nombre es Rodolfo Espinosa, me pueden llamar Rodolfo, Rodolfito, como quieran, y estamos aquí para cumplir los objetivos. Muy bien, muy bien, entonces ahí veo a Patrick, bienvenido, ¿no? A Marilyn, a Flor de María, ¿no? A Leonardo también, ¿no? A Piero, a cada uno de ustedes, de verdad, bienvenidos. Bien, ¿qué vamos a plantear hoy día? Revisando, digamos, el prospecto de San Marcos, hay uno de los temas muy controversiales que tiene, digamos, bastante actualidad, ¿no? Con lo que estaba sucediendo en el Perú. Y yo me refiero a la aparición, digamos, de doctrinas netamente, pues, totalitarias y doctrinas, digamos, fascistas, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes uno de los grandes temas generales para que se puedan, digamos, identificar. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Tenemos ahí, digamos, una serie de símbolos, importantes, digamos, que está ligado al periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y lo que es, digamos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me refiero a las doctrinas totalitarias, ¿no? O doctrinas fascistas, por un lado, ¿no? Estas doctrinas van a tener, digamos, un gran desarrollo entre la Primera Guerra Mundial y lo que es la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros hacemos, digamos, una historia comparada, ¿no? En ese contexto, periodo del mundo entre guerras, 1919, tenemos 1930, digamos, el Perú estaba viviendo en esa época, por ejemplo, lo que conocemos como el oncenio, ¿no? 11 años del gobierno de Augusto B. Leguía, también conocido como el gobierno de la Patria Nueva, digámoslo así, ¿no? Es un gobierno del oncenio donde hacen su aparición, digamos, se van a desarrollar también dos partidos en el Perú. Uno es el APRA, el Partido Aprista Peruano, cuyo fundador fue, digamos, Ayala La Torre, y por otro lado, tenemos pues al Partido Comunista o al Partido Socialista de José Carlos Mariátegui, por un lado, ¿no? Dos partidos que van a tener, digamos, pues, todo un protagonismo, ¿no? En el siglo XX. Y este oncenio se caracteriza
no solamente por la aparición de estos dos grandes partidos, digamos, con un respaldo netamente popular, sino también significó la cancelación, ¿no?, del imperialismo británico, la cancelación, digamos, de la presencia inglesa, digamos, en el Perú, para dar paso a otro tipo de imperialismo, y me estoy refiriendo al imperialismo norteamericano. Es decir, que nuestra dependencia eh, económica, digamos, se va a consolidar a partir del oncenio de lo que es el gobierno de Augusto de Leguía. Eso está ocurriendo, digamos, en el Perú, pero en Europa, ¿no?, en lo que vamos a analizar, en Europa van a aparecer dos grandes, diría varias versiones, ¿no? Pero las más conocidas, por un lado, es el nazismo y lo que es, digamos, pues, el fascismo, ¿no? Doctrinas eminentemente, pues, totalitarias y que vale la pena, digamos, pues, analizar. Eh, Porque en la historia peruana, en nuestra historia peruana, eh, termina el oncenio y en el Perú ha aparecido lo que se denomina el tercer militarismo, ¿no? Un tercer militarismo representado, digamos, en la figura de Sánchez Cerro, ¿no? Y que se va a convertir, digamos, pues, en una práctica radical y violenta contra estos partidos que he señalado, ¿no? Contra el APRA, inclusive, pues, asistimos a una reacción violenta en la ciudad de Trujillo, donde se asesinó, se reprimió, pues, ¿no? Es decir, elementos que Sánchez Cerro los va a tener también, o sea, elementos del fascismo, porque va a utilizar la violencia para reprimir, para perseguir, para expulsar, digamos, pues, a sus opositores políticos, ¿no? Ahora, ustedes, muchachos, dirán lo siguiente: profesor Rodolfo, ¿no?, ¿por qué me analiza, digamos, los aspectos de la historia peruana y los aspectos de la historia, digamos, pues, internacional, ¿no? Porque no viven aislados, ¿no? Es decir, que lo que pueda repercutir en los grandes imperios, eso también va a tener cierta influencia, cierta repercusión, digamos, en nuestros países también, ¿no? Nos acabamos de enterar en estos días, por ejemplo, cómo grupos talibanes en Afganistán acaban de asumir el poder, por ejemplo, y se ha generado un caos, una anarquía. Estados Unidos va a reaccionar, va a haber una embestida, ¿no? Entonces, eso también en Nimbus también tenemos que estudiarlo, ¿no? Es decir, los acontecimientos internacionales en el cercano, en el Medio Oriente, ¿no? ¿Quiénes son los talibanes, por ejemplo? ¿Qué propósitos persiguen? ¿No? ¿Por qué hay una guerra en Afganistán, por ejemplo? ¿No? Y un adelanto, ¿no? Afganistán es uno de los países, según la ONU, uno de los países más minados del planeta Tierra, ¿no? Es uno de los países que produce gran cantidad de opio, que ha sido siempre el apetito también de las grandes potencias. Ahí ha estado, pues, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, ha estado de Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Entonces, se disputan grandes intereses, pues, ¿no? Entonces, como que, chicos, les invito a reflexionar y a pensar que la historia es una sola, por un lado, que las correlaciones de poder no se dan, y esos aspectos puntuales
¿no? Cómo el nazismo, el fascismo, qué características tienen, por ejemplo, tenemos que analizar, por un lado, ¿no? Ahí vemos la esvástica, por ejemplo, ¿no? Es un símbolo muy característico de estos grupos fascistas. Tenemos ahí también el machete, tenemos pues el águila, ¿no? Muy característicos de estos partidos, ¿no? Y bien, entonces, y vamos a relacionar todo. O sea, yo les invito a que no solamente van a tener el PPT, sino que también, muchachos, aprendan a tomar sus apuntes, por un lado, ¿no? A tomar sus notas, que esa también es una manera de cómo ustedes puedan ir ensayando lo que se hace en la universidad, ¿no? El profesor no dicta, el profesor explica, analiza, compara, y ustedes tienen que aprender a tomar también sus notas, ¿no? Entonces, aquí les planteo de una manera, digamos, ordenada, ¿no? El temario del periodo entre guerras, ¿no? El periodo entre guerras. Entonces, si yo me voy, digamos, a nuestra pizarra, ¿no? Esta línea de tiempo, ¿no? Nuestra línea, digamos, de tiempo, el periodo entre guerras, tenemos 1919 y digamos, 930, ¿no? Nuestra línea de tiempo, ¿no? En 1919, esta fecha ya ha terminado la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Y no solamente la Primera Guerra Mundial ha terminado, ¿no? Se está desarrollando, digamos, en Rusia, lo que vendría a ser la revolución bolchevique, ¿no? Una revolución que va a permitir, digamos, pues, a estos grupos bolcheviques, grupos, digamos, comunistas, asaltar el poder, ¿no? Y va a haber toda una cadena, ¿no? Porque asume Lenin, murió Lenin, por ejemplo, el año 24, y lo va a suceder, por ejemplo, José Stalin, y que él se va a quedar hasta el año 53, casi 29 años, pues, ¿no? Entonces, hay temas que se cruzan, a veces los chicos no entienden, no comprenden, pero lo vamos a hacer fácil para todos ustedes, muchachos, ¿no? Entonces, termina la Gran Guerra y se va a desarrollar lo que se llama la revolución bolchevique, en lo que luego se llamaría pues la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas, digamos, pues, soviéticas, ¿no? Entonces, las fechas como que nos va a dar un contexto, nos va a permitir ubicarnos, ¿no? Entender en qué contexto nos estamos desenvolviendo, ¿no? Por ejemplo, si yo te pongo acá 1929, un alumno ya debe entender que 1929 es una fecha clave, ¿no? Una fecha clave importante, ¿no? Estamos hablando del Jueves Negro, estamos hablando de la crisis internacional que se generó en Estados Unidos, ¿no? Y que fíjese, muchachos, ¿no? Esa crisis de alguna u otra manera también va a afectar al Perú por esa relación de dependencia que va a tener, por ejemplo, con el oncenio, con Leguía, ¿no? Entonces, para analizar un fenómeno histórico, para analizar un hecho histórico, tenemos que tener dos variables importantes: la variable interna y la variable internacional. Teniendo estas dos variables, podemos ver mejor, digamos, un fenómeno netamente, pues, histórico, ¿no? Bien. ¿Cómo es que surgió? Y acá es una pregunta,
digamos, que quiero lanzar, ¿no? Estimado Rodolfito, digamos, ¿no? ¿Cómo es que surge estas doctrinas totalitarias, ¿no? ¿Cómo es que Adolfo Hitler llega a tener, digamos, tanto poder, ¿no? ¿Cómo es que gran parte de la población alemana va a seguir a Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características tenía él, por ejemplo, ¿no? Porque para que sigan un proyecto, ojo, chicos, ¿ah? No es que la gente era ciega o sorda, ¿no? Es que para que sigan a Hitler es que había una mentalidad también, había una simpatía también, ¿no? Es decir, compartían en alguna medida, digamos, pues, esta visión, ¿no? Entonces, en este periodo entre guerras, en esta línea de tiempo, no olvidar, fíjense, te voy a poner acá, ¿no? De repente tenemos el oncenio, tenemos la aparición del APRA, tenemos el Partido Socialista o el Partido Comunista, la crisis de 1929, todo eso tenemos que estudiarlo porque se van a relacionar, ¿no? Se van a relacionar. Muy bien. Entonces, entonces, nos vamos aquí. Nos vamos aquí, jóvenes. Muy bien. A ver, pregunto en general a todos, ¿no? Cuando termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, se estableció el famoso Tratado de Versalles, ¿no? Donde están ahí los aliados firmantes. O sea, fue la formalización del fin, digamos, de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo quiero acá discutir con ustedes lo que fue el Tratado de Versalles. Y vamos a discutirlo, muchachos, vamos a discutirlo, ¿no? Muy bien. Eh, con esto, ¿no? O sea, ¿qué es el Tratado de Versalles? Haciendo, digamos, la pregunta, ¿qué es el Tratado de Versalles? Quiero partir de ahí. Muy bien, todos entendemos que fue un tratado de paz, ¿no? Que se impuso fundamentalmente, digamos, a Alemania, y quiero señalar algunos puntos de ese tratado, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos es que Alemania tuvo que devolver Alsacia y Lorena, por ejemplo. ¿Quién lo reclamaba? Lo reclamaba Francia, ¿no? Alsacia y Lorena. Un conflicto que venía de atrás, digamos, ¿no? Dos. Alemania, a través de este tratado de Versalles, va a perder sus colonias en el África. Pierde Camerún, por ejemplo, pierde Namibia, pierde Tanganica, y perder colonias va a significar perder materias primas, por ejemplo, para la gran industria. Entonces, como que Alemania, chicos, va a ser golpeada, ¿no? Siguiente, Alemania, eh, el servicio militar en Alemania va a ser suspendido. Y ahí quisiera señalar un aspecto, ¿no? En la tradición alemana, o sea, en el aspecto tradicional del pueblo alemán, una sociedad militarista, una sociedad aguerrida, digámoslo así, ¿no? Que su servicio militar sea suspendido va a ser un golpe, ¿no? Un golpe emocional, histórico, ¿no? Digamos, pues, a la dignidad que ellos tienen, ¿no? Y un aspecto de ese tratado, el otro punto,
sería que Alemania va a tener que pagar, digamos, una fuerte indemnización, ¿no? Un pago, digamos, a los aliados. Les pregunto, este tratado de ninguna manera fue un tratado de paz, ¿no? Porque las condiciones que impusieron a Alemania fueron drásticas, fueron valientes, ¿no? Eh, muy fuertes, violentas, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál era el rol de Hitler en este contexto? Nada. Hitler había sido un soldado en la Primera Guerra Mundial. Había llegado al grado de cabo, por ejemplo. Este, pero era un tipo habilidoso, inteligente, pintor, escuchaba música clásica, le gustaba Richard Wagner, por ejemplo, ¿no? Entonces no era un tipo culto, ¿no? Tipo inteligente, habilidoso, político, que va a utilizar muy bien el Tratado de Versalles como una campaña política. Adolfo Hitler no funda el partido nazi. El partido nazi fue fundado anteriormente, ¿no? El partido nazi, yo diría que cobra fuerza, cobra desarrollo, protagonismo, ¿no? Con Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? Y Hitler le va a imprimir, digamos, sus características propias, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles, Hitler lo va a estar denunciando, lo culpaba. Y decía, ¿quiénes han firmado el Tratado de Versalles? Los aliados. Y eso va generando antipatía, va generando elementos subjetivos, se va manipulando los odios, los miedos, por ejemplo, que son tan actuales también en nuestra sociedad peruana, se comienza a manipular esos elementos, ¿no? A pesar de eso, Adolfo Hitler en un comienzo no tenía mucho apoyo, ¿no? Eh, Va a perder varias elecciones, Adolfo Hitler, ¿no? O sea, él se va a demorar, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana. Estamos hablando de un periodo de 10 años de lucha constante, ¿no? Pero su bandera política, ¿no? Su lucha política fue denunciar el Tratado de Versalles, porque Alemania, a pesar de que pierde, muchachos, la guerra, ¿no? Pierde la guerra Alemania, ingresa a una crisis muy profunda, una crisis económica, ¿no? Y, y Hitler supo aprovechar elementos muy subjetivos como el ultranacionalismo, el nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Que es muy característico de los grupos, digamos, pues, fascistas, por un lado, ¿no? Entonces, yo diría que el origen del nazismo está, uno, en la gran derrota que tuvieron en la Primera Guerra Mundial. Dos, ¿no? Eh, el Tratado de Versalles, que fue lesivo a las aspiraciones del pueblo alemán, la denuncia frente a los aliados y quienes habían firmado este Tratado de Versalles. ¿Quiénes los habían firmado? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿no? Entonces eran enemigos
potencialmente, jóvenes, de una Alemania, ¿no? Ahora, tampoco hay que entender de que esto fue fruto solamente de Adolfo Hitler, muchachos. Hay que entender también el rol de las clases sociales dentro de Alemania. Los grupos de derecha, la aristocracia, por ejemplo, los grandes empresarios germánicos, ¿no? Que comienzan, digamos, a apoyar a estas doctrinas. O sea, Hitler en alguna medida también va a ser financiado económicamente. Esto lo que voy a señalar, alguna vez lo vi en una pregunta en San Marcos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes fueron los grandes financistas? Y no solamente del nazismo, sino también del fascismo italiano, que van a ser hermanos gemelos. Diferencias, algunos matices que también lo voy a señalar luego, por ejemplo, ¿no? Pero quienes estuvieron detrás, ¿no? Y tanto del nazismo y tanto, digamos, del fascismo. Y es que atrás de estas dos doctrinas se encuentra, digamos, pues, el capitalismo, ¿no? Se encuentra un grupo de grandes empresarios capitalistas que comienzan a financiar al nazismo y al fascismo. Por eso que podemos decir, cuando el capitalismo apoya a estas dos doctrinas totalitarias, cayeron en la irracionalidad, muchachos. Porque estas dos doctrinas indudablemente van a ser violentas, agresivas, unas más que otras, pero sumamente, digámoslo así, sumamente muy violentas. Ahora, ya sé lo que quieren preguntar, muchachos, y Nimbus te va a dar la respuesta. Profesor Rulfo, ¿cómo es que el capitalismo va a apoyar al nazismo y al fascismo? Si ponen dinero, si quieren apoyar, es porque hay algún interés. Exacto. Va a haber algún interés. Y lo voy a poner, jóvenes. Lo voy a poner. Lo que pasa, como te dije, y por eso que no he empezado a hablar de la revolución bolchevique, del oncenio. No, muchachos, acá todo que parece una mezcla, ¿no? Tiene su protagonismo. En aquel momento, en Europa, estaba avanzando, digamos, el comunismo. Estaba avanzando el comunismo. ¿Y quién era el país que yo te acabo de decir, por ejemplo? Estamos hablando de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas. Stalin estaba diseñando, construyendo, ¿no?, los planes quinquenales, el desarrollo de la industria, la agricultura, todo un proyecto revolucionario. Y ojo, Rusia en el siglo XX, a ver, 1916, 15, Rusia era un país pobre, semifeudal, un país
cuyas diferencias sociales eran muy profundas, abismales, ¿no? Y esa revolución transforma la economía, la política, ¿no? Entonces el comunismo comenzó a crecer. Seguramente ustedes van a aprender qué cosa es el comunismo, qué es el capitalismo, qué es el nazismo, qué es el... O sea, tenemos que aprender todo esto, muchachos, porque eso está en el prospecto de San Marcos, y que además es tan necesario conocer categorías históricas, conocer estos conceptos importantes, ¿no? Porque si no los conocemos, ¿cómo discutimos? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo comprendemos una lectura, por ejemplo? ¿No? Entonces, ese capitalismo, ideológicamente, digamos, en algún momento de la historia, van a ser grandes enemigos. ¿Cómo el capitalismo va a combatir al comunismo en aquella época? A través del nazismo y a través del fascismo. No entiendo eso, Rodolfo. Un ejemplo. Los partidos comunistas organizaban a los obreros. ¿Qué hacen los obreros si quieren mejorar sus condiciones sociales? Hacen huelgas, forman sindicatos, piden aumentos de salario, y eso como que no gusta mucho, ¿no? A sectores capitales. No, muchos reclaman. Están haciendo mucha huelga, están protestando. ¿A quién los mandamos? Los mandamos a los nazis y los mandamos, digamos, al fascismo. Profesor, significa que el capitalismo y estos grupos nazis y fascistas van a ser sus aliados. Así es. Van a ser sus aliados en algún momento de la historia. No eran amigos, repito, eran aliados. Punto común, intereses. Intereses para enfrentar el comunismo. Y miren lo que va, miren la complejidad, muchachos, de la historia. Eso es lo bonito acá en Nimbo, que hacemos complejo el asunto, pero también fácil y entendible, muchachos, ¿no? Porque de repente uno de ustedes me va a decir, Rodolfito, ¿y cómo en la Segunda Guerra Mundial el capitalismo norteamericano y el comunismo de la URSS se alían? Y más bien se van a aliar para enfrentarse, digamos, al nazismo de Adolfo Hitler. Ah, esa es otra parte y ese es otro análisis. Me adelanto. El capitalismo inventa el nazismo y el fascismo, los inventa, los crea sus monstruitos. Pero llegó un momento que sus propias creaciones, sus monstruos que habían creado, ya no los pudo controlar. Porque si uno recuerda, hasta por cultura general, Adolfo Hitler planteaba la eliminación de grupos raciales, sobre todo a judíos, genocidios a judíos. No solamente a ellos, a los checos, a los polacos, a los gitanos. O sea, Rodolfo, si Hitler ganaba la guerra, podría eliminar a los peruanos. Claro, nos barría, jóvenes. Porque ahorita vamos a aprender que Hitler solamente quería un mundo para la raza aria. En esa época hablaba de razas. Hoy ya no se habla de razas, a pesar de que muchos países como el Perú evidencian actos de racismo, por ejemplo, que también vamos a analizar ese aspecto, ¿no?
Entonces, el capitalismo, ¿qué he creado? Dios mío, ¿qué cosa he hecho? ¿Qué cosa he hecho? Pero ya lo había creado. Y por lo tanto, hay responsabilidades históricas. Por eso que finalmente el capitalismo y el comunismo derrotan a estas doctrinas fascistas que se descontrolaron. Pero yo no me olvido, menos en Nimbus, que el nazismo y el fascismo fueron solventadas, financiadas económicamente por grupos capitalistas para arremeter contra el comunismo, jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces, ojo lo que vamos a decir. Si a ustedes le preguntan cuáles son las características del nazismo, Rodolfo, cuáles son las características, y vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo. No hay problema. Miren, chicos, en Nimbus todo lo podemos. El pangermanismo. El pangermanismo, por un lado. ¿Qué es eso? Explíqueme, profesor. Lo que quería Hitler, muchachos, era unir lo que él llamaba unir a los arios, a la raza aria, formar la gran nación aria. Es cierto que Hitler era racista, quería un mundo solamente para los arios, según él, la raza más pura, la que no está contaminada, y que las otras razas, como él llamaba, debían ser eliminados de la faz de la tierra, joder. Solamente en Nimbus. Atención, muchachos. Primer concepto que estamos analizando. Miren, una vez Hitler desarrolló este programa, el programa Lebensborn, por nacimiento. ¿Qué significa esto? Que Hitler hizo un experimento. Tomó 3.000 nazis de la SS, comprobados, según las teorías siniestras de ellos, por 6 generaciones, que los tomaron y los llevaron a los Países Bajos y escogieron a la fuerza a 3.000 mujeres y ellas fueron tomadas violentamente para crear el hombre nuevo. Las mujeres quedaron embarazadas, o sea, este fue un abuso colectivo que muchos no saben. El programa siniestro Lebensborn, joder, ¿no? Que no dista mucho de los programas de fertilización, de esterilizaciones que se hizo en el Perú. Y este programa Lebensborn, muchachos, nacieron los niños, estuvieron con las madres hasta un momento determinado, luego se los quitaron, fueron apartados. Muchos de esos niños hoy en día viven, pero no saben quién fue su papá, no saben quién fue su mamá. Imagínense hacer pruebas de ADN, o sea, es muy complicado.
¿Y cuál era el objetivo de Hitler? Que estos niños, en el futuro, iban a ser gobernantes de cada país para hacer la misma reproducción aria, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que una de las características de este nazismo es el racismo. Y el racismo, por donde uno lo observe, muchachos, no se puede aceptar. No se puede aceptar. Es marginador, excluyente, violento. De ninguna manera, chicos. Va en contra de la condición humana. Y estos jóvenes, muchos de ellos viven. La guerra fue hace poco, históricamente hace poco, jóvenes. Y han sido entrevistados. Pregunto a la clase, si Hitler ganaba la guerra, nosotros no estaríamos aquí. Hubiese creado un ario para el Perú, por ejemplo. Otra característica, es un partido antisemita. ¿Qué cosa es, Rodolfo, un antisemita? Se debe al origen de los judíos. Los judíos son del grupo étnico semita, o sea, pero hay que señalarlo. La destrucción o el intento de destrucción de judíos se debe a varios factores. Uno de ellos, considerados de raza inferior, otros es que grandes capitales, grandes empresas, y tenían protagonismo en Alemania. Ahora entendemos por qué grupos capitalistas germanos envidiosos del capital judío en Alemania, apoyan también a Adolfo Hitler. Porque Hitler, ¿qué cosa decía, no? Alemania es para los alemanes. Hay que apoyar al empresariado nacional alemán en desmedro de los extranjeros. Entonces, los judíos tienen poder económico. ¿Ya? Ahora, lo que voy a señalar de repente puede ser polémico. La historia es polémica, joven. La historia es polémica, ¿no? Hitler, siendo un psicópata, quería convertir en Alemania en una gran potencia. Decía que iba a formar lo que se llama el Tercer Reich. Esta palabra Reich, que significa imperio, que iba a formar un imperio que iba a durar 1000 años. ¿Ustedes han escuchado algún político en el Perú de querer convertir al Perú en una potencia, por ejemplo, económica, muchachos? En Alemania se habían formado en la práctica dos Reich. El primero fue Otón, un emperador de la Edad Medieval, el otro fue Bismarck, prusiano, y Hitler intenta formar el tercer. No lo formó porque él perdió lo que es
la Segunda Guerra Mundial. Pero él quería convertir Alemania, digamos, en una potencia que domine el mundo dentro de la locura que él tenía. Ojo que además Hitler no había nacido en Alemania, Hitler había nacido en Austria, joder. Por eso que lo primero que hace Adolfo Hitler fue anexa el país de Austria. Lo anexa, jóvenes, a Alemania, el año 38, como producto de ese plan de expansionismo. Joder. ¿No? Entonces, miren, tan todo, unir a todos los arios, a todos los alemanes, antisemita, odio y rechazo a los judíos, y la creencia de la raza aria, que era la raza superior, que también tenemos que analizarlo. Ya no vamos a hablar simplemente del término raza, no existe. Probablemente podemos hablar, muchachos, de grupos étnicos. O sea que la diferencia entre las personas no es el color de la piel. La diferencia de las personas, la diferencia entre los pueblos, entre las tradiciones, costumbres, creencias, son grupos étnicos. ¿No? Si en ese momento Hitler creía en la raza, ¿no? Y ellos estaban convencidos de ese, que era la raza, digamos, superior. Y Hitler lo repetía, decía, por ejemplo, cuando invade Polonia, porque fue el primer país que invadió el año 39, cuando invade Polonia, Hitler decía, el alemán más miserable, o sea, el alemán más pobre, tiene que estar por encima del 20% de cualquier hombre de la faz de la tierra, joder. Una pasión, digamos, enfermiza por el nacionalismo. Entonces son elementos importantes. Las características del nazismo. Ahí está. El saludo formal. Y que, increíble, hoy los estamos viendo en el Perú también. A veces quiero reírme, ¿no? Pero no es cuestión de risa, ¿no? Hay grupos acá en Lima que están reivindicando estas características que pensábamos que se había superado. Y no es así. No es así. Les voy a dar una pista. Para reconocer a grupos fascistas, primera característica, el racismo. Segundo, utilizan la violencia constantemente. Tercero, muestran cierto amor, entre comillas, por la patria. Se vuelven nacionalistas, digámoslo así. ¿Qué hizo Sánchez Cerro en la década de los años 30 con el APRA y el Partido Socialista? Dio una ley. No se puede aceptar partidos extranjeros en el Perú. ¡Blum! Los masacró. Claro, porque el APRA había sido fundado en México, ¿no? Y el Partido Socialista, pues, tiene una ideología extranjera.
Y Sánchez Cerro los reprimió. Fueron declarados grupos eminentemente subversivos, peligrosos, y justificó la matanza a los apristas, el nacionalismo, ¿no? Utilizan elementos nacionalistas, por ejemplo. Son características que vamos a identificar aquellos grupos que asumen posiciones eminentemente fascistas, por ejemplo. Hay que reconocerlos. Hay que reconocerlos. ¿No? Hay que reconocerlos. Entonces, este surgimiento del nazismo está ahí porque hubo un caos. Termina la guerra y Alemania, jóvenes, pues no tiene dirección, ¿no? Un caos político, no tenía una clase dirigente. Y ese espacio lamentablemente fue llenado por el nazismo. Y claro está, las condiciones económicas que yo he señalado, el Tratado de Versalles golpea de manera radical la sociedad alemana. Algunos dicen, algunos textos señalan, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial puede haber nacido en el Tratado de Versalles, ¿no? Porque Hitler, como les dije, utiliza el Tratado de Versalles, ¿no? La finalidad era formar su grupo. Entonces tiene que ver las duras condiciones. Y acá viene muy interesante también. La crisis de 1929, que se va a la crisis de Wall Street. El famoso Jueves Negro, el crack, digamos. Hay factores que van a producir esta crisis en Estados Unidos, muchachos. La especulación de los créditos, ¿no? Y la sobreproducción, que, repito, no solamente golpeó a Estados Unidos, sino los países en Europa más golpeados por esta crisis de 1929 en Europa fue Alemania y fue Italia. Y curiosamente, en estos dos países es que aparecen estas doctrinas netamente totalitarias. Profesor Rodolfito, la crisis de 1929 arrastra al gobierno de Leguía, arrastró al gobierno de Loncenio a su caída, que determinó en la aparición del tercer militarismo en la historia peruana. Y que ese tercer militarismo va a tener características también fascistas, con lo que le sucedió en la ilegalidad, en la violencia, tanto al APRA
y al Partido Socialista o Comunista, por ejemplo, ¿no? La casa del Leguía fue saqueada. Fue uno de los primeros presidentes que se lo envía a prisión, ¿no? Leguía fue acusado de corrupción. Leguía es un personaje bien polémico. Leguía tenía una visión de querer modernizar el Perú. Quería convertir al Perú en un país capitalista, por ejemplo. Leguía era un empresario con una gran visión, había tenido estudios en el extranjero, llegó con mucho dinero, joder. Llegó con mucho dinero, ¿no? Fue uno de los políticos que llega con mucho dinero y salió pobre, ¿no? Y lo raro es que en el Perú ingresan más o menos clase media o sin plata y salen millonarios, ¿no? Y terminan presos, digamos. ¿No? El caso de Leguía es bien polémico, ¿no? Cuentan las versiones que cuando Leguía, dicen, estaba con su chofer paseando por lo que hoy en día es la avenida Arequipa, Leguía mira una casa así grande, ¿no? Y total que Leguía, el presidente Leguía le dice a su chofer, oye, esta casa que está ahí al frente, mire qué bonita y qué grande que es, ¿no? Y Leguía pues se queda, le dice esto y el chofer lo mira, le dice, señor presidente, ¿usted no sabe de quién es esa casa? Es del ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda es pues el ministro de Economía de aquella época. Y dice que Leguía dijo, caramba, me habían dicho que me estaban robando, pero no tanto, ¿no? Entonces, algunos hablan de su entorno, de corrupción, etcétera, pues, ¿no? Pero que es cierto que Leguía llegó con mucho dinero y que esta crisis también afectó, digamos, al Perú, que nos lleva a un tercer militarismo, y no solamente con Sánchez Cerro, a Sánchez Cerro lo matan, por ejemplo, lo matan, jóvenes, ¿no? Y probablemente haya sido un aprista, ¿no? Otros dicen, no sé, esto es bien polémico, ¿no? La muerte puede estar involucrado, ¿no? Óscar R. Benavides, que va a ser el siguiente presidente y que se va a quedar hasta la Segunda Guerra Mundial. Óscar R. Benavides, digamos, pues, utilizan cosas y en aquella época, pues, le echaban la culpa de todo al APRA, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cosas que falta ahondar, investigar muchísimo en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la crisis del año 29 con el nazismo y también, lo voy a decir, con el fascismo, muchachos? Tiene que ver porque el partido nazi, Alemania, se hunde en una crisis profunda. Encuentra en Adolfo Hitler su salvador, el Mesías. O sea, a partir del año 29, el partido nazi, que tenía un grupo, digamos, de personas, se masifica. Y lo ven a Hitler como el único salvador, jóvenes. El único salvador. La República de Weimar tiene problemas. Hitler había perdido muchas elecciones, jóvenes, pero nunca perdió la paciencia hasta convertirse, digamos, pues, en el Führer, en el líder indiscutible, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta crisis como que ayudó a Adolfo Hitler para su camino a la toma, digamos, del poder. Los niños, los jóvenes querían que sus padres encuentren trabajo, ¿no?
la crisis golpeó. Y sin embargo, Estados Unidos logró superarlo el año 32. Digamos, inició una serie de reformas con el New Deal. Franklin Delano Roosevelt fue uno de los que va a forjar toda una política de inversiones, de estrategias keynesianas para la recomposición de Estados Unidos, jóvenes, ¿no? Muy bien. Y justamente quería aquí señalar y que quede claro, las clases dominantes apoyaron al partido nazi. Fue su creación, fue su producto. No les importó nada porque estaba avanzando las ideas comunistas. A veces la historia tenemos que cambiar solamente de personajes, ¿no? ¿Y por qué hacía esto? Porque la gran burguesía buscaba preservar sus intereses económicos. Ustedes, chicos de Nimbus y de todos los que se vienen y se están matriculando en la institución, vamos a aprender, por ejemplo, cómo surge la burguesía, joder. ¿Qué cosa es la burguesía? ¿Cuál ha sido su rol, su protagonismo en la historia? Estudiar la burguesía es muy interesante, jóvenes. Lo tenemos desde la Edad Media, ¿no? En las ciudades de Venecia, Génova. Los burgueses, ojo, eran pobres. Era gente del pueblo. El que se dedicaba al comercio eran personas pobres. Es decir, el comercio era una actividad para los excluidos, porque quienes eran los verdaderos ricos, digamos, eran pues la nobleza, la aristocracia, la que tenía bienes raíces. Y ustedes van a aprender cuando la burguesía toma el poder, por ejemplo. Fue en Francia. ¡Pum! Se tumba a la nobleza y organizó. La Revolución Francesa como acontecimiento, muchachos, es vital para entender hoy en día los sistemas de gobierno, por ejemplo, como las democracias, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo, digamos, la nobleza dominó, jóvenes, el mundo? Para dar paso a la burguesía. El rol protagónico que va a tener, jóvenes, pues la burguesía. Y así como surgió la burguesía, va a surgir otro sector social que también le va a hacer la bronca, digamos, a la burguesía y le hace la bronca a la burguesía. Entonces, bienvenida Támara, entender que Hitler no lo hizo solo, fue financiado. ¿Quién estuvo detrás de él, por ejemplo? ¿Quiénes? Te voy a decir un secreto. Solamente para ustedes. A ver. La pastilla, el Mejoral, creo que tiene una marca, ¿no? De que viene una marca que es, creo que es un equipo, ¿sí? Bayer. Bayer. Han salido estudios, por ejemplo, textos,
una de las empresas que financia al partido, digamos, pues, nazi, fue la Bayer. La Bayer ya cumplió 100 años como empresa y no ha podido celebrar como se debe porque muchas familias lo han condenado y le están reclamando pagos porque la Bayer, la empresa científica, colaboró en los experimentos, colaboró con los experimentos hacia los judíos, jóvenes. Experimentos que hacían con ellos. Y en términos científicos eso no es ético, ¿no? Es una de las empresas, y lo digo puntual, la Bayer, la que fabrica el Mejoral. Otra empresa que colaboró con el nazismo, ¿no? Esta empresa que hace computadoras, por ejemplo, ¿no? La IBM. La IBM dice que ayudó al nazismo a ubicar dónde vivían los judíos. Por eso que cuando los nazis iban a buscar a los judíos, te tocaban la puerta, acá vive el señor Rodolfo Espinosa, judío. Entonces, en la historia vamos a ver cosas siniestras, jóvenes. Esa es la historia. Desde el año 1919 se funda el Partido Obrero Alemán. Correcto. Hitler no lo funda, más bien Hitler se afilia al partido y lo convierte en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y le da todas esas características, ¿no? Entonces, podemos agregar otra característica. Es que estos grupos fascistas van a tener el rechazo hacia el comunismo. Profesor, demuéstreme eso, por favor. Muy bien. ¿Cómo luchaban contra los comunistas? Miren, chicos, miren. El año 1936 se dio la Guerra Civil Española. Fue una guerra, digamos, interna entre la República versus el general Francisco Franco. La República fue apoyado internacionalmente por la URSS y por grupos comunistas. Francisco Franco, que era fascista, en España hubo una versión del nazismo y del fascismo, también conocida como la Falange. Francisco Franco recibió ayuda de Alemania y de Italia. ¿Saben lo que hizo Alemania el año 36 en España?
bombardeó. Bombardeó la ciudad de Guernica, que es bastión comunista. Se cumple. Por eso que el alumno tiene que tener claro estos conceptos. ¿Por qué se dan luchas ideológicas, intereses, digamos, que se están dando? Donde habían comunistas, bombardeaban. Y Guernica, una ciudad española, fue bombardeada por la aviación alemana. Hitler ya estaba ensayando lo que iba a hacer en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estaba ensayando en España, ¿no? Entonces hay una lucha, una confrontación. Por eso que nos... ¿Cómo inicié la clase, muchachos? El aspecto nacional y el aspecto internacional para analizar un fenómeno. Un fenómeno. Variable X, variable Y, y lo analizamos. No podemos, por ejemplo, la llegada de Francisco Pizarro, llega el Tahuantinsuyo y eso no tiene nada que ver lo que pasaba en Europa. Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. En Europa se estaba expandiendo el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? Es el acopio, la acumulación de oro y plata. Y ellos estaban en busca de oro y plata. Y lo encontraron. Y se quedaron. Casi 300 años. No. No es que un día avisar, me voy de viaje, me voy a una aventura. No, no. Hay fuerzas internacionales, factores. ¿No? Y claro, ¿no? Y llegan a Tahuantinsuyo y todo. Y acá hay una guerra atroz también. Una guerra atroz. No éramos unos antiguos, una guerra atroz. ¿No? Grupos, etnias, peleándose entre ellos. Y que fue un factor justamente por el cual también perdimos frente a los españoles. Nos encontraron, pues, joder, nos encontraron como desunidos, como ahora, ¿no? Si vienen los marcianos, olvídense, muchachos, no ganan. Estamos más desunidos. Terrible. ¿No? Queremos ganar, sí. No es así. El año 23, el Peace de Múnich. Hitler da un intento de golpe de Estado, ya que sabemos los golpes de Estado, contra el presidente de aquel entonces, Federico Weber. Y Hitler fracasa el golpe, casi lo matan también a Hitler, fracasa el golpe, muchachos, y lo llevan a prisión. ¿Y ustedes creen que en prisión estaba perdiendo el tiempo? Estaba viendo su Facebook. No, boom, comenzó a escribir su libro. Y ese libro se llama Mein Kampf, Mi lucha. En Alemania prohibieron, después de la guerra, que nadie puede leer. Yo estoy en contra de todo tipo de censura, porque después, en Alemania actualmente, ya es un libro casi obligatorio. Por eso no es peligroso, no, es mejor leerlo. ¿Para qué? Para saber lo que no se debe hacer, pues no joder.
O sea, en la historia no se debe censurar. Hemos visto cómo están tumbando monumentos, por ejemplo, pues a Colón, etcétera. No puedes cambiar la historia. La historia no es anacrónica. Y esta obra se convierte en la Biblia para los nazis. Gómez. Hitler era un tipo carismático, era orador. Es más, hizo su película. Hay una película que lo pueden ver, muchachos, que se llama El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad. Todo el mundo lo saludaba. Quieto, escuchaban. Una disciplina, por ejemplo, la mentalidad alemana. Disciplinados, trabajadores, ¿no? Es un personaje de estudio. Un tipo que mató gente, pero hay que estudiarlo, ¿no? ¿Por qué o sea, ¿por qué hay que prohibir leer o saber de Hitler? No, tengo miedo. No. No, acá te prohíben todo, chico. No, Coquito no puedes leer. No, peligroso Coquito. Hasta Coquito uno nomás. No puede ser. Hay que leer de todo, saber de todo. Y este va a ser la Biblia del partido nazi. Hitler perdía elecciones, pero iban avanzando. Llegaron a ocupar partes del Parlamento, por ejemplo, 288 escaños. Pero la gran oportunidad que se le va a presentar a Adolfo Hitler fue el año 1933, jóvenes. El presidente von Hindenburg, que había sido general en la Primera Guerra Mundial, lo llega a nombrar canciller. Canciller. Y nombrarlo canciller. Y no lo nombra por... Hindenburg no quería, joder. Tampoco no era un tonto. ¿No? Hindenburg tenía experiencia, había sido un gran general, sabía de política, era militar, ¿no? Lo llegó a nombrar canciller por la presión popular, ¿no? De aquel momento en Alemania. Y no solamente eso, hay sectores de la derecha alemana, industriales, aristócratas, que presionan a Hindenburg. Tú vas a ser el canciller. Y fue la gran oportunidad para Hitler. ¿Y por qué? Porque esta derecha alemana, estos empresarios, estos industriales, pensaron utilizar a Adolfo Hitler. Y el diablo, Blum, fue muy peligroso para su propia creación. El año 33. ¿Cuáles son esas características que tiene el nazismo? Plantea ser partido único, ser totalitario. Y el líder, ¿no? El líder va a ser el Führer. Esa palabra Führer significa caudillo,
significa, digamos, conductor, ¿no? Entonces, esa es una característica. Profesor Rodolfo, hemos tenido caudillos en el Perú. Bueno, el Perú ha sido un país de caudillos, jóvenes. Primer militarismo, caudillos. Segundo militarismo, caudillos. Tercer militarismo, caudillos. Militares y caudillos en la historia peruana abunda. Tenemos muy poco tiempo de tener un sistema democrático. Por eso que a cada momento queremos golpe de Estado. Nos levantamos y decimos, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Casi toda nuestra historia republicana, pues muchachos, golpes de Estado, gobiernos militares, ¿no? Pero si ustedes comparan, por ejemplo, Estados Unidos, desde su independencia, 1776, ¿no? Y estamos en el año 2021, desde George Washington hasta John Biden, todos sus presidentes, todos, sin excepción, han sido elegidos democráticamente. Estados Unidos tiene una tradición democrática. ¿Cuántos golpes de Estado hubo en Estados Unidos? Más bien recién en este siglo, el anterior, el que no quiero pronunciar su nombre, quería dar su golpe de Estado. Características fascistas. El Capitolio. Pero miren, esta es la historia norteamericana. Perú, 1821, 2021, ¿cuántos gobiernos militares hemos tenido? Ni hablar, joder. Gamarra, Santa Cruz, Ramón Castilla, ¿no? Salaver, lo matan a Salaver, uno de los presidentes más jóvenes, por ejemplo. La Confederación Perú-Boliviana. Entonces, no tenemos en la historia peruana una tradición democrática. Entonces, como no hay una cultura democrática, por lo tanto tenemos una cultura golpista. Pero fíjense, Estados Unidos, 1776. La única guerra o la guerra que tuvo interna Estados Unidos fue la guerra civil, de la guerra de secesión, por ejemplo. Entonces, de ahí el aspecto que te va a dar Nimbus, no solamente el aspecto nacional, sino el aspecto internacional para analizar las variables, los fenómenos. Otra característica del nazismo, que es un partido nacionalista. Y tenemos que analizar qué cosa es el nacionalismo como tal, por ejemplo, ¿no? Ojo chicos, le voy diciendo, el nacionalismo se construye, se inventa, es un menú, lo crea, lo diseña, ¿no? Hay mucha gente que piensa que se pone en la camiseta del Perú y dice yo soy nacionalista, por ejemplo. O sobre las comidas, ¿no? Ah, esta comida es peruana, este es peruano, pisco peruano. ¿Cómo demuestras eso? ¿No? Que hay una fórmula químicamente, por ejemplo. La frontera en los países fueron inventados. El Tahuantinsuyo, ¿qué cosa abarcaba? Abarcaba Colombia, abarcaba Ecuador, por ejemplo, ¿no? Bolivia. Era otra cosa. Luego vino el virreinato, y el virreinato también era una cosa inmensa, ¿no? De donde salieron dos grandes virreinatos, por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? Con las reformas borbónicas. O sea, los nacionales inventan. Y los alemanes apelaban a su historia, ¿no? Al pasado. Imagínense ustedes que Benito Mussolini
en Italia, decía, italianos, nosotros podemos, decía, no, podemos conquistar el mundo. Y toda la gente lo miraba a Benito Mussolini, porque el que era más orador fue Benito Mussolini. O sea, hay fotos donde Hitler, digamos, imitaba a Benito Mussolini. Claro que Hitler fue un más siniestro, ¿no? Y Benito Mussolini decía, vamos a conquistar el mundo. Y ¿saben lo que decía? Vamos a conquistar el mundo porque Roma había dominado el mundo. O sea, como era verdad que Roma había formado un imperio, ¿no? El mar Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente le creía, no, Blum se va a invadir Etiopía, ¿no? Habían 10 personas, claro, 10 personas, pero ya, sí, sí se puede, el fascismo, Italia puede ser una gran potencia. Y una cosa importante, la otra característica, no, esto viene en San Marcos, escucha bien, esto vino en San Marcos. ¿Qué cosa preguntó San Marcos? ¿Cuál fue la causa ideológica por el cual Alemania ingresó a la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿por qué Alemania ingresa a la Segunda Guerra Mundial? ¿Y dónde estaba la respuesta? Es que Alemania va a buscar el espacio vital. Lebensraum. No se confundan con Lebensborn. Lebensraum se traduce como espacio vital. Rodolfito. ¿Y qué cosa es espacio vital? Hitler decía que el espacio vital son territorios donde hay recursos estratégicos. Profesor, ¿y por qué la guerra empezó con la invasión a Polonia? Polonia hace frontera con la Unión Soviética. Hitler no quería Polonia, pero invade Polonia. Su objetivo era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hitler decía, yo quiero los recursos del Cáucaso. ¿Y qué cosa hay en el Cáucaso? Petróleo. Hitler intentó varias veces invadir la Unión Soviética y fracasó. Y curiosamente, al fracasar invadiendo o tratando de invadir la Unión Soviética, también va a significar la debacle y la derrota de Adolfo Hitler, jóvenes. Hitler quería formar un imperio, apoderarse de esos recursos. Miren, Hitler estaba tan entusiasmado que él quería controlar los recursos. Ahora yo les pregunto, ¿controlar los recursos de su país está bien? Claro que sí, porque son del país. Ahora, que se meta a dominar los recursos de otro país, ya es intromisión, ¿no? Pero si los recursos tuyos los tienen las grandes empresas y no recibes o recibes poco a cambio, de nada sirve. Por eso que es un personaje que tiene que ser estudiado más. Entonces, espacio vital, apoderarse de los recursos. Y el otro concepto de espacio vital, Hitler decía que no solamente había arios en Alemania, había arios en Austria, había arios en Checoslovaquia,
y había que juntarlos. El espacio vital. Yo lo llamaría realmente, muchachos, pues qué locura. Son las características del nazismo. Y el racismo, que eso es terrible, ¿no? Como repito, no solamente fue hacia los judíos, sino también, muchachos, a los gitanos, a los polacos, a los rusos. A los rusos los llamaba los sudhombres, por ejemplo. A los homosexuales, a los testigos de Jehová, por ejemplo. Entonces, era realmente una arremetida contra la civilización. Ahora, sobre los campos de concentración. Cuando se hizo un juicio a los nazis, a los generales que sobrevivieron, ¿por qué este exterminio y esta masacre a los judíos? Bueno, encontraron cuerpos, ¿no? Pero documentos, o sea, documentación, no. O sea, no habían documentos que Hitler decía, vamos a eliminar a los judíos, por ejemplo. No había documentos. Claro, era una forma también de cuidarse, ¿no? Para la eliminación, ¿no? Entre 4 a 6 millones, por ejemplo, pues de judíos, por un lado. El año 33, y esto es muy interesante, dicen que Hitler manda a quemar el Parlamento, el Reichstag, pero le echa la culpa a los comunistas para perseguirlos y arremeter contra ellos. Eso me hace recordar cuando en la marcha de los 4 suyos, alguien quemó el Banco de la Nación que se encontraba al costado de la Plaza San Martín y le echan la culpa a los toledistas, pero luego se demostró que fue quemado a propósito para arremeter contra el toledismo. Política. Política, jóvenes. Ahora, para ir ya finiquitando, chicos, esta clase. La llegada del poder de Adolfo Hitler en su mismo círculo había gente que también ambicionaba convertirse en dirigente, en líder y tal vez el Führer, digamos así. El año 34 se va a producir lo que se llama la noche de los cuchillos largos. Un grupo de militares de la SA, que eran un grupo de asalto,
Esos eran los grupos que perseguían a los comunistas, los agarraban a palazos, a fierrazos, mataban, asesinaban. ¿Y quién era su líder? Ernest Röhm. Y Ernest Röhm quería convertirse en el Führer, en el líder. Hitler le tenía cierta compasión porque le había ayudado en su lucha, porque Ernest Röhm manejaba un ejército. Pero ¿cuál era el objetivo de Ernest Röhm? Ser el jefe de todo el ejército del partido nazi, o sea, de toda la nación alemana. Ernest Röhm conspiraba contra Hitler y Hitler se dio cuenta. Y un día a su aliado más cercano mataron más de 50 personas. Todos eran aliados de Ernest Röhm. Hitler mismo fue a buscarlo a Ernest Röhm para capturarlo personalmente. Y lo llevan a prisión. Ernest Röhm se entera de que todos sus amigos políticos que conspiraban contra Adolfo Hitler habían sido asesinados. A eso se llamó la noche de los cuchillos largos. Pero Ernest Röhm quedó vivo, estaba en prisión. Hitler estaba contrariado, vacilaba en matarlo, ¿no? Pero hay que decirlo, Hitler tenía un círculo, uno de ellos, Heinrich Himmler, ¿no? Y mandaron a un general que era el director de un campo de concentración, llevaba un periódico y una pistola. Va y se lo entrega a Ernest Röhm, invitándole a suicidarse. Y Ernest Röhm no se suicida. Como no sé, porque estaban esperando, ingresaron y lo mataron. Y así Hitler tuvo el camino. Murió Hindenburg y tuvo el camino para convertirse en el Führer y en el único. Se rodeó de personajes muy adictos al poder, jóvenes. Muy bien, chicos. Muy bien. Nos quedamos aquí. Tienen un descanso para la siguiente clase. ¿Ya? Es 5:20, 5:22, están ingresando. Muy bien. Me despido en nombre de Nimbus. Gracias por acompañarnos. Y les invitamos pues a que se integren a esta institución para continuar en su preparación. Gracias por acompañarme, chicos, en esta primera reunión. Muy amable, muy amable. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy buena clase. Gracias, Tito. Gracias, Gracias. profesor. Excelente, gracias. Profesor. Excelente Gracias. clase. Gracias, profe. Genia. Interesante. Gracias, gracias. Gracias. Jóvenes, tienen 15 minutos de descanso, luego continuamos con razonamiento matemático, no lo olviden.